colmado de, colmado de bendiciones y bienestar para todos y todas las que los que nos encontramos en esta reunión. Que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros y tengamos todo el bienestar que es necesario para vivir sobre esta esfera. Vamos a continuar en este día la última explicación relacionado al poder adquisitivo, o sea, cómo dejar de ser pobre, ya que en las clases que hemos dado anteriormente hemos explicado muchas cosas que la humanidad desconocía y que ignoraba. Y en este día, pues, habiendo muchas cosas por explicar, vamos a concluir y continuaremos con otros talleres. Entonces, vamos a revisar algo sencillo. Todos los que estamos aquí, los que nos oigan en los días venideros. Dios, llamémosle como en la forma que nosotros pensemos del Creador, fue el que nos hizo y el que hizo todas las cosas. Él no hizo pobres, porque si fuera así, podíamos darnos cuenta que el mendigo que anda por las calles, si le quitamos todas sus ropas andrajosas y a la persona o al ser más valioso del mundo también le quitamos todas sus ropas finas y los ponemos juntos, y vamos a darnos cuenta que tienen los órganos iguales. Si le miramos los pies, van a tener los pies 5 dedos, uñas, van a tener rodillas, van a tener tobillos, órganos sexuales, ojos, o sea que todos tenemos por igual. Entonces Dios no fue que al rico le dio más y al que se considera pobre le dio menos. Es un concepto que hay en la mente porque considera el pobre o el que le es duro conseguir el dinero porque a él no le han dado la forma, se considera pobre, se considera que no tiene dinero. Pero si miramos, estamos y respiramos el aire y ese aire no nos cuesta nada porque Dios lo hizo para todos los seres vivientes. Estamos sobre la esfera y nos alimentamos bueno o malo, pero estamos sobre la tierra que puede ser de cualquier país o puede ser de cualquier rico, de cualquier persona que no tenga suficiente dinero, pero estamos sobre su tierra porque esa tierra fue creada por alguien muy valioso que se llama Dios. Y es igual el sol que nos alumbra, que alumbra la piedra, alumbra la lombriz, alumbra el insecto, al animal, como al más famoso del mundo, como al más miserable. Es alumbrado por ese sol, o sea que no es pobre. Pero sucede de que hay errores, delitos que hacen de que la persona sea pobre por sus mismos errores. Porque si hay deformaciones en personas que vienen con un solo ojo o que vienen con una sola oreja o sin orejas o que traen algunas deficiencias en sus manos, como tener más dedos o tener menos dedos. Todo esto se dé no es porque Dios así lo quiso esa persona porque cometió errores, que de pronto a alguno le falta una pierna o tiene síndrome de Down o tantas cosas que pasan, pero todas esas deformaciones no las hizo Dios. Dios nos hizo imagen y semejanza y no está diciendo que el negro es más que el blanco o que el blanco es más que el rico, o que el pobre, o que el amarillo, o que el de color rubio. Todos somos iguales porque todos fuimos hechos por la misma mano que hizo al que se considera rico como el que hizo el que se considera pobre.
Esto es muy importante que todos lo conozcamos, porque como la humanidad le han hecho creer de que hay dos grupos, uno que no tiene dinero y el otro que tiene mucho dinero, y por eso el que más tiene quiere almacenar más, y entonces el que no tiene tiene que buscar la forma de conseguir lo que necesita. Y como no es tan fácil porque no tiene el entendimiento ni las formas de cómo adquirirlo, entonces se dedica a robar, a atracar, a estafar y a engañar, como actualmente lo vemos. Por eso es que hay una división entre el uno y el otro, pero todos somos iguales. Y lo que buscamos con estas explicaciones, que todos entendamos que somos iguales, hechos por la misma mano. O sea, si en una casa hay 10 hijos, que los tuvo una dama o una madre, todos fueron creados en la misma matriz o en el mismo útero. Todos fueron nacidos o paridos por un órgano sexual y todos se levantaron en la misma casa, tomaron de la misma leche y se levantaron bajo la cobija, la dirección de una madre y de un padre. Igual sucede con cada uno de los seres vivientes. Cuando hablamos de seres vivientes, estamos hablando de los animales, de las aves, de los peces y demás criaturas sobre la esfera. Entonces, ese concepto que le han dado a la humanidad, pobre y rico, pero el pobre, si se propone, será rico igual que cuando empezó el rico, porque todo esto está en la mente y lo que hemos explicado que de pronto desconocíamos o ignorábamos son formas que no nos las van a explicar, porque si todas estas formas nos las explicaran, nosotros tuviéramos cada uno nuestra propia o nuestra forma de ingreso de dinero. Ahora mismo, cualquiera puede pensar, yo voy a poner una venta de tal cosa. Los primeros días les va a ir duro porque no hay costumbre ni en él, ni en la persona, ni en las personas que a quien les vaya a vender lo que él está creando. Pero el pasar uno, dos o tres días, 5 días, una semana o más tiempo, va a tener los ingresos que necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque los que están oyendo, la mayoría son de México y de Centroamérica. Vamos a revisar cuando Emiliano Zapata o Pancho Villa, estos sabios, empezaron la Revolución Mexicana. Ellos no empezaron de enseguida con toda una cantidad de armas ni con una cantidad de, de seguidores que iban a ayudar a la libertad mexicana o mexiquense. Tuvieron muchas dificultades, pero el propósito era alcanzar eso. Lo mismo cualquier héroe en cualquier lugar, cuando empezó, tuvo dificultades, entonces nos, también en las familias, cuando la mujer y el hombre empiezan en una casa, en una habitación, porque hay conceptos del uno y del otro, empiezan a tener algunas discusiones, pero se van puliendo y luego hay una armonía en ellos y salen adelante con lo que se propongan, a sacar adelante a los hijos y dejarles una buena herencia. Todo en la vida es proponernos. Entonces, si no nos conformamos como la humanidad se ha conformado, aco- acostumbrado a que los hijos se conformen y ellos darle de todo, son conformismos. Pero nosotros, cuando hemos estudiado este taller, que es sencillo y que todos lo podemos entender con facilidad, encontrando forma y aplicándolas, entonces alcanzaremos lo que queremos cuando nos proponemos. Por eso es muy importante conocer cuáles son los pasos o las pautas a seguir. Nunca pensemos y borremos de la cabeza mejor el concepto que soy pobre
Nadie es pobre, nadie es pobre que no tiene los recursos o que no tiene la facilidad o no tiene el lujo en la casa que tienen los demás. Eso sí se puede mirar, pero estamos seguros que el más pobre todos los días tiene para ponerse un traje limpio, todos los días algo come, entonces no es pobre. La pobreza se encuentra en la cabeza y si saca esa pobreza se va a dar cuenta de que no es pobre. Si nosotros usamos la boca para decir malas palabras, se creará una mala imagen. Esas palabras afectarán y harán que esa persona tenga una mala imagen. Pero si él usa esa misma boca para aconsejar, para ayudar, para entusiasmar, lo verán como un sabio, lo verán como un ser valioso, lo verán como un ser que es digno de respeto. Y usó la misma boca que antes usaba cuando ofendía. Entonces, lo mismo, ¿qué fue lo que hizo que él modificara? Sacar los conceptos erróneos que había aprendido y usar métodos especiales que le ayudaban y que le ayudan a ser mejor. Entonces, igual con los conceptos de hoy en día, yo me voy a proponer hacer tal cosa. Sé que es duro lo que voy a empezar porque voy a empezar. Todo inicio es duro. El que empieza a conseguirse una muchacha cuando había seriedad o la muchacha a llamar la atención, el muchacho le costaba no de los primeros días, sino que tenía que buscar formas hasta que pudiera hacer nacer un sentimiento en el sexo afín o en la criatura elegida. Lo mismo, el campesino que se pone a laborar una tierra para sembrarla enseguida no va a cosechar. Él sabe que tiene que sembrar y tiene que enfrentarse a limpiar y a sembrar una cantidad de cosas. El ganadero que empieza su negocio sabe que enseguida no va a recibir los ingresos que necesita y los empresarios lo mismo, pero al pasar los días con todo el dinero que invirtieron en una empresa, no están sacando quizás en los primeros meses, no les da la utilidad que les daba, pero al pasar 4, 5, 6 meses ya empezó a tener una utilidad superior. Tenemos que revisar todas estas cosas porque no, si podemos. Tenemos unas manos y bendito sea el Creador que me dio esas manos para laborar y me dio una inteligencia para explorar y alcanzar lo que me proponga. Porque en una ocasión decíamos y lo volvemos a decir, todos podemos tener o todos podemos cantar una canción, un cantar, un himno, lo que queramos, porque no es que aquel tiene la boca de tarro, como dicen por ahí vulgarmente, y este tiene una voz fina. No, aquel que tiene la voz fina la trajo desarrollada, pero el que tenga la voz más, ¿cómo se dice?, más desagradable, se pone a estudiar canto y le van a pulir la voz y va a tener la voz similar a aquel que tiene una voz fina por nacimiento, porque todos fuimos y tenemos esas grandes facultades que son los tesoros que Dios nos dio cuando nos hizo, cuando nos crió. Y no es que pensemos que aquel puede y yo no puedo. El mejor futbolista es futbolista porque se lo propuso. Y el que le gusta seguir a ese futbolista, si él se lo propusiera, también sería ese futbolista al cual él está respetando porque es un gran personaje, o el mejor tenista o cualquiera de los tantos deportes, todos lo podemos ejercer porque tenemos esos registros dentro de nos. Aquel se dedicó y lo desarrolló, que aquel es arquitecto
y yo no sé construir ni mi cama, sencillamente porque no quiere, se dejó llevar que no puedo. Y aquel se propuso a construir edificios y obras. El abogado lo mismo, el médico lo mismo. Así que todos podemos hacer de todo, porque todos tenemos. En este caso, hablando del dinero, es ¿qué es? ¿Cuál es el método que yo voy a usar para poner mi propia empresa o para ejercer una labor que sea individual, que yo no sea mandado, sino que sea yo quien me mande yo mismo? Y esto se lo propone la gente y lo logra porque por eso hemos entregado una cantidad de formas que cada uno las puede poner en práctica y va a ver los resultados. Algunos quizás el mismo día, a otros posiblemente 4 o 5 días, una semana, otros de pronto en un mes, pero de que lo logra, lo logra. Pero si nunca lo hace, nunca lo intenta, continuará siendo pobre. Por eso es que han creado las loterías, los chances y todas esas cosas, porque saben que a la gente le gusta el dinero fácil. Y el lotero fue que creó un mecanismo de crear una rifa y consiguió una moto en un almacén, la sacó fiada y sacó una cantidad de papeles, se los mandó a organizar y a vender esos papeles. De eso él duró 1 o 2 meses distribuyendo esos papeles para llamar la atención al público. Y de esos 2 meses él está ganando, está trabajando, él se crió ese trabajo y todos van a comprar con el propósito de ganarse esa moto. Sucede de que en los 2 meses él mandó a hacer 5.000 boletas y vendió 4.500. Y en las 4.500, en las 500 que no vendió, ahí quedó el premio. O sea, todo el dinero que los demás dieron le quedó a él y además le quedó la moto, porque esa es una forma que él se inventó. Así han inventado las licoreras, así han inventado las cigarrillerías, las heladerías, así han inventado las tabernas, así han inventado cantidades de cosas, porque cada uno va criando y desarrollando forma, pero el que desconoce las formas siempre se va a considerar pobre, y el pobre se consiguió unos pesitos y se va a la cantina a llevarle el dinerito al que está en la cantina que crió o que se preparó para poner la venta de licores y el otro ir a tomar y atraer, buscar los cantares que le gusta al que está despechado o al que sufre el desprecio de una dama o total. Esos son los discos que ellos buscan y eso es el mundo en que la humanidad está viviendo y por eso va a satisfacerse tomando licor, cerveza, aguardiente, coñac o vino o la clase de licor que estén vendiendo. O sea, el que dicen que es inteligente va creando mecanismos y el que es ignorante se va dejando llevar y se convierte en un trabajador de aquel que puso el negocio, que puso la empresa o que practica tal deporte. Se convierte en un idólatra, mas él vive esclavizado buscando conseguir el dinero que posiblemente nunca ha visto la forma, porque él se ha criado o ha desarrollado esa forma. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estos talleres? Que cada uno entendamos y seamos autónomos, o sea, yo puedo poner cualquier o desarrollar cualquier actividad donde me dé un ingreso sin que yo viva de esclavo y que sea yo mismo quien me mande. Así es la creacel o la creación, licencia, así es la creación y así es la forma. Mire todo lo que hay, todo podemos tenerlo. Todos podemos comer la fruta que queramos porque así no las hicieron.
todos podemos respirar la cantidad de aire que queramos, todos podemos bañarnos en el mar con la cantidad de agua que queramos. Y así sucede con todas las cosas, pero como hay debilidades e ignorancias o falta de orientación a la humanidad, algunos se consideran importantísimos. Si buscamos así, el que tiene una empresa supo cómo almacenar dinero y cómo criar la necesidad y consiguió una cantidad de jóvenes y jovencitas y puso una empresa. Y de ahí él vive de esos y los otros se conformaron con laborar. Con esto no quiero decir de que no hay que laborar en una empresa. Lo que estamos explicando es que nosotros si aplicamos las técnicas que han sido muchísimas, quien tenga los audios los puede revisar y se va a dar cuenta cuántas técnicas voy a usar, la que más me sea fácil, la que más haya entendido y la voy a aplicar y lo voy a lograr, porque nosotros necesitamos estas orientaciones. Entonces, mi consejo que al crear todos estos talleres es orientar lo que nosotros mismos desconocíamos. Si alguien, o miramos, a ver, una persona que ande por las calles pidiendo una moneda, se acostumbró a, ese es su trabajo, eso es lo que tiene en su cabeza y se acostumbró a pedir, aunque tenga los bolsillos llenos de moneda, pero él pide, porque eso es su forma de trabajar. El otro que se dedicó a decir mentiras para que la gente lo vea con lástima y le dé una moneda, le dé un pan. Esa es su forma de que ha criado para que ingrese a él un alimento o una moneda. Y el otro que ha pensado mejor, ha creado otros mecanismos, quizás el mecanismo de hacer algunos dibujos, de hacer algunas pinturas, de hacer cosas, de cantar o de tocar un instrumento en la calle, en cualquier lugar, va creando formas. Entonces lo que hay es que mirar más allá, que las mejores formas que en el mundo hay fueron creadas por ese personaje que tiene la empresa o que tiene un taller o que tiene cualquier cosa en su casa. Los grandes sabios, cualquiera de los grandes sabios que en el mundo conocemos en la historia, ellos empezaron, fueron puliendo, puliendo, puliendo. Los que conocen la historia de Henry Ford, todas las persecuciones y lo que él hizo y lo que él luchó para desarrollar y mover un carro que no fuera jalado por mulas ni por caballos, porque hasta esa época solo quien jalaba o quien movilizaba o transportaba a la gente de un lugar a otro eran los caballos. Y cuando él empezó a criar estas cosas, se le decían que tenían que encerrarlo porque era un loco que había hecho de que los demonios, como el carro hacía tanto ruido y botaba tantas cosas, entonces decían que era una legión de demonios que iban, que interrumpía en la sociedad y que tenían que encerrarlo. Lo mandaron a buscar de la misma Roma porque era un demonio que estaba pervirtiendo a la humanidad. Y miren hoy en día que todos, la mayoría de la humanidad, casi todo, el 80% tienen carros. Lo mismo sucedió con Galileo Galilei, todo lo que le hicieron y él tuvo que negar lo que él había descubierto. Pero pasaron los años, los siglos, y se dieron cuenta hoy hasta los niños más chicos, las niñas, saben que la tierra se mueve, que no está pegada como le habían hecho creer en aquella época a la humanidad, porque las religiones
La ciencia, la filosofía le habían hecho creer a la humanidad y por eso dijeron que él era un loco, que era un blafato y que tenía cantidades de cosas. Pero ¿quién estaba más equivocado? ¿Galileo Galilei o la humanidad? Desde luego, la humanidad estaba equivocada y este sabio estaba viendo el futuro de la humanidad. Lo mismo sucede con esto que estamos explicando. Si esto lo aplicara a la humanidad, seguro que todos seríamos por igual, porque el que aspira a conseguir más dinero le tocaría laborar. Pero actualmente como hay, hay obreros o hay gentes que no tienen la facilidad, entonces ellos para conseguir un peso tienen que laborarle al que se considera que tiene más ingreso. Eso lo vemos en cualquier lugar. Entonces, los invitamos a revisar todo lo que hemos explicado durante los días que ya pasaron, porque son joyas, podemos decir, son joyas las que hemos recibido que nos les agradecemos que han licenciado, que nos estemos en sus casas explicando estas cosas para el mejoramiento físico, psicológico, emocional y espiritual. Y así la vida sea distinta conforme estamos viviendo una vida bastante dura. Tenemos la facilidad y las formas. Entonces, la invitación y vamos en este día a darles más espacios por si algunas aclaraciones, algunas dudas de lo que hemos estudiado, los que hemos estado con frecuencia estudiando este taller. Espero de que lo sepan disfrutar y no solamente para cada uno de sus mercedes, a quien sus mercedes se lo quieran explicar y quien lo quiera poner en práctica, porque es que en realidad nosotros nos gustan las cosas que sean demasiado fáciles, conseguir de hoy para mañana, pero si miramos en la historia de hoy para mañana, nada se consigue. Hay que hacer un poquito de esfuerzos. Nosotros no nacimos con la estatura que tenemos. Tuvimos varios procesos. Tuvimos que tomar leche de nuestra madre, ¿no? Cuando nacimos, son muy pocos los que nacen con un diente o dos dientes, pero la mayoría nos tienen que salir los dientes. Algunos tienen, no tienen la estatura, o todos no tenemos la estatura de cuando nacimos. Entonces así son todas las cosas. Un árbol, los árboles más grandes en las montañas, su semilla no era de ese grande. Ese árbol duró varios meses o años para llegar a la estatura que tiene. Y así se fueron formando todas las cosas. Eso es lo que tenemos nos que mirar. Nosotros, los que tenemos familias, sabemos que se casó una muchacha y un muchacho, no tenían hijos, pero al pasar los años ya tienen 4, 5, 6 hijos. Se formó, se empezó y se empezó a formar. Los que tienen casas y que tienen apartamentos, cuando empezaron posiblemente no tenían ni ideas de dónde iban a vivir, pero al pasar los años fueron mirando la necesidad de conseguir una casa, un apartamento, una finca y la tienen. Entonces, eso es lo que nos menestemos o necesitamos desarrollar. Vamos entonces a pedirle el favor a la venerable Queretín para para que nos diga cómo fueron oídas todas estas palabras que en este día les hemos dirigido y que queremos que todos intervengan de lo bueno que hayan aprendido y de lo que posiblemente las dudas que quedaron. Tenemos bastante tiempo. Adelante entonces, Queretín. Gratitud, maestro Caboconto. Se le ha oído con gran claridad.
¿Y qué dicen algunos de los que nos encontramos en esta plataforma? Adelante. Bueno, estamos invitando a los presentes que de pronto tengan alguna inquietud, algún porte, algo que comentarnos, pueden levantar la manita. Le cuento que en este momento no tenemos aún ninguna manita levantada. Un saludo a todos, gratitud por estar en esta plataforma y pues adelante sus mercedes. Víctor de Morelia, Michoacán, tenga un excelente día. Adelante. Buen día, buen dinero, buena salud, maestra Queretini, maestro Gabagondo y seres de la sala. Sí, maestro, siempre ha sido muy amable de su parte compartir este conocimiento y por ahí me había quedado alguna inquietud el domingo pasado acerca del uso de las piedras en el cuerpo. En especial había preguntado a su merced acerca de los collares prehispánicos, por ejemplo, que si era favorable su uso. Estos collares prehispánicos son muy antiguos y fueron rescatados de la GEA. Por ahí alguien escarbó y tuvo pues no sé si la fortuna o cómo llamar al encontrar estas piezas, maestro. Y la pregunta era si era de bien portarlos o qué es lo que sucede ahí, maestro. Gratitud. Buen día. Bueno, gracias, Víctor, y gracias a todos los que en este día se han reunido o nos hemos reunido para estudiar estos temas o este tema en especial. Mire, todas las joyas, las prendas y demás objetos de valor que se han tenido, ellos tienen también, así como nosotros, tienen centros y múltiplos pensantes. Por ejemplo, las riquezas que algunos reyes han tenido y que eran cofres, fortunas que quedaban escondidas y enterradas. Cuando los crearon con un propósito y tenían sus grandes actividades, sea en la esfera o sea en las familias o sea en el cuerpo. Todas estas creaciones, por ejemplo, si su merced consigue 10 o 15 frascos y esos frascos los llena de granos o cereales, es un objetivo o es un propósito porque hace o porque llena esos cereales en los 15 frascos, 10 o 15 frascos. No lo va a hacer pues, solamente por hacerlo, como lo hace la humanidad. Su merced tiene un objetivo, un principio, y sabe por qué, cuál es. Posiblemente sea que venga más ingreso a mí y a mi familia. Eso es un objetivo. Lo mismo sucedía a estos sabios que eran clarividentes, polividentes, que veían muchas cosas y sabían el uso que se lo ponían en determinadas áreas o lugares del cuerpo para atraer, como decía, algunos guerreros se ponían en el muslo del brazo o que conocen como el músculo del brazo, se ponían un brazalete de oro. En la caña de las manos se ponían otro brazalete. Eso era como los cinturones en artes marciales. Sabemos que de acuerdo a conforme sea la preparación del arte marcialista, así será el cinturón. Entonces estos grados que le daban a los guerreros se lo ganaban y eso ahí le daba un poder y le activaban en esos músculos la fuerza que necesitaba. Hay algunas creencias que decían que se metían una piedra en la caña de la mano y esa persona se potencializaba una fuerza impresionante que algunos en algunos lugares, en algunas tribus,
le llamaban los niños en cruz, porque eran unas figuras que ponían en cruz y esa persona nadie le podía ganar en fuerza y, y nadie le ganaba cuando le tocaba pelear, pero era porque ahí llevaba, como dicen algunos, una aseguranza que nadie se lo ganaba. Entonces, todos estos objetos que han rescatado cuando los hicieron, cuando los criaron, y en algunos museos tienen algunas figuras, cuando los sabios los crearon con un objetivo, un principio, una forma. Lo que sucede es que actualmente nosotros usamos o nos hacemos una imagen de esa forma, pero los que lo crearon esa forma o los que crearon esa forma saben por qué lo hicieron y cuál es el objetivo al hacer esa forma. Entonces sería bueno tenerlo en la casa, por ejemplo, en el museo. ¿Cuál es el objetivo de reunir objetos antiguos? Que vayan muchas gentes a conocer las cosas de la antigüedad y todo el que entre a esos museos tiene que pagar o al más, si no es que tiene que pagar, ¿quién hace de que se reciban ingresos para que ese museo se sostenga? Porque no es que se va a dar por casualidad, todo eso tiene un objetivo. Lo mismo sucede con estas prendas, con estas cosas, con estos objetivos. Si tenemos el caso, la gente cuando en algunas organizaciones religiosas les han hecho crear o creer que se tienen que meter un anillo en el dedo y ese anillo pues fue una creencia porque sabemos que tenemos el dedo pulgar, dedo índices, dedo madre o dedo corazón, dedo anular, porque ahí va metido un anillo, y el dedo miñiqui que dicen. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ese es un objetivo bastante desagradable que lo criaron, no es porque sea una menestencia, no. Todos los anillos que la gente se pone en los dedos, eso los han criado con objetivos negativos porque, como yo les decía, las damas antes, ahí donde la Eva o la dama actualmente se rompe la membrana de la oreja, ahí hay un punto reflexológico que fortalece los nervios visuales y activaba lo que se conoce como la clarividencia. Entonces, ahí se lo rompen y al romperlo ya le están perforando y destruyendo las líneas que van de ese punto a los nervios y en especial a la clarividencia. Y así han creado cantidades de cosas destruyendo los propios principios fundamentales que tiene el cuerpo. Entonces, hay cosas muy valiosas que no las crearon por crearlas, las crearon con un objetivo. Se dice que antes los grandes sabios, en especial aquí en América, cuando esos sabios morían, los enterraban en un cajón de oro y les bañaban con miel de abejas. Y eso hacía de que ellos se liberaran de todo lo que habían hecho. Se dice de que el dicho de la luna de miel fue enseñado o aplicado que la gente cuando se casaban, los novios y las novias los bañaban con miel, una miel preparada y eso hacían a producir más longevidad y eran más espirituales. No todos tenían ese nivel o ese grado, todo tenía un principio.
Entonces, respetable varón Víctor, que nos ha hecho esta pregunta, me he ampliado y espero de que lo que he dicho me haya hecho entender que los objetos que hay en los museos, cuando los crearon con un principio fundamental, los crearon para algo, atraer energías positivas o rechazar o acumular dentro de ellos las negatividades o también curarse de algunos trastornos. Así es, esa es la contesta. Y si la persona quiere tenerlo, pues esa es cosa de cada uno. Sería por, ¿cómo se dice? Por atraer gentes, sería bueno tenerlo, pero conociendo qué habrá, por qué lo criaron, qué sucedería. Yo creo que por ahí, sus mercedes, algunos de los que me oyen encontrarán lo que el pueblo de Israel, que le había Dios recomendado a Josué, que no cogieran absolutamente nada de Jericó. Y hubo alguien que cogió de esas grabaciones que habían ahí porque eran oros totalmente negativos por la cantidad de cosas que habían hecho los que tenían esas riquezas y por eso era que no deberían coger ninguna de esas riquezas. Entonces, alguien cogió de esas riquezas y Dios dejó de guiar ese pueblo. Tuvieron que el que había violado esa ley, lo que le hicieron a él y a su familia, porque hay objetos que ellos graban, como todo lo hemos oído en este taller, que se graban esas cosas negativas. Bueno, Víctor, me he ampliado bastante y espero que esto que hemos dicho nos hayamos hecho entender. Adelante. Gratitud, maestro. ¿Sí fue entendido lo que le explicamos? Sí, maestro. Todo esto contiene una intención para modificar esos campos de energía, como comenta su merced. Gratitud, maestro, por su contesta. Bueno, gracias. Bueno, Queretín, adelante entonces. Le seguimos preguntando a la amable audiencia a ver si hay inquietudes o toda la cantidad de formas, porque son muchas. Me gustaría saber si alguno de los sabios o sabias que estamos en este taller, que nos dijera, aunque fueran 10 o 15 o 20 formas, de las tantas formas, de las tantas explicaciones que hemos dado. Adelante entonces, Queretín. Gratitud, maestro Gabogondo. Tenemos otra manita levantada que es de la maestra Casita de Amy, de Acámbar, Michoacán. Muy buen día, adelante su merced. Muy buen día, muy buen dinero y muy buena salud para todos los de la sala. Muy buen día, maestro Gabogondo, maestra Queretín. Quiero aquí que mi niño de Sibelio Crones quiere participar de lo que yo le he enseñado para que él sea empresario desde muy pequeño. Buen día, buen dinero, buena salud. Soy el venerable Mahatma Coapitel. Y yo voy a hacer un porte. Yo desde que tenía unos 6 años estaba ahorrando de mis ahorros y de las inversiones para ya después comprarme juguetes y carritos de Hot Wheels y venderlos un poco más caros. Qué bonito.
Felicidades. Adelante, maestro Gabondo, mire qué bonito. Bueno, mire lo que son los pensares distintos. Qué bonito sería de que los profesores que a veces dan tantas clases para llenar espacios en los planteles educativos explicaran estas cosas, de llamar la atención, de activar ese sentir para que los niños y las niñas piensen distintos. Pero como todas las cosas están sometidas a un comercio que esclaviza a la humanidad, no le interesa que estas cosas se den. O sea, sus mercedes saben, y vuelvo a tocar lo que vivieron los mexiquenses cuando la invasión española, que se levantaron los grandes héroes que liberaron a ese país o que ayudaron en la libertad de ese país. Ellos tuvieron muchas dificultades y los consideraron guerrilleros porque ellos tenían una luz. Más, ¿quiénes eran los malos? Los malos eran los que los perseguían, pero ellos que luchaban por un pueblo eran considerados de malos, de guerrilleros, y los perseguía el ejército del gobierno, de los presidentes. O sea, ¿quién era el malo? Pues los presidentes, porque ellos no buscaban para ellos mismos, buscaban era para los que estaban oprimidos. Y eso es lo que actualmente sucede. Entonces, este niño lo felicitamos y nos gustaría que no solamente esto fuera este niño, sino que cada uno, bueno, yo me gané hoy tantos pesos, y tenemos el caso, 1,000 pesos en México, 1,000 pesos. Yo voy a hacer una inversión para vender algo allá en la misma empresa, en el colegio. Hay niños, hay niñas, así como este niño que le vende a los demás compañeros. O sea, él tiene otra forma de ver y se convierte en un empresario, se convierte en un líder porque no está sometido a un concepto o a una pereza mental. Entonces, eso es muy bonito, de que la gente piense en esta forma. O sea, pensar de que yo no vine a ser esclavo, yo vine a ser un cabeza, como fue escrito. Nosotros somos cabezas y no cola, y la cabeza está arriba. Por eso tiene un adorno muy bonito que se llama el cabello. Entonces, cuando una persona tiene un pensar bonito, dice, se le prendió la luz. Pero esas cosas se han perdido, y por eso, estimados hermanos y hermanas, para mí, felicito a este niño y todos los que estamos en este taller. Vamos a emprender lo que más nos sea fácil y lo que veamos. Desde hoy en día voy a tener propósito. La señora puede hacer tortas, alguna cosa, y labora allá donde labora, hay 20 obreros, y decirle, ¿sabes qué? Yo traje unas torticas más ricas, o unos dulces, o unos ponqué, o tal cosita, que los hizo, si me da pena, que los hizo mi hija para una actividad en el colegio. Y así voy entrando hasta que me hago cliente de los mismos compañeros en la escuela o en la labor, pero es en cuenta de que muy poco se ven estas cosas, porque todos estamos dispuestos. El que sabe escribir en máquina o en la computadora, pues eso es lo que usa, y no emprende a ser individual, formar él, ser cabeza, y no dejar de siempre estar haciendo lo mismo. Duró 20, 25 años hasta que se pensionó, y los 25 años solo era celador, no aprendió otra cosa, no quiso ser otra cosa, y luego que ya se pensionó, entonces se sienta en la casa a ver televisor porque ya mensualmente le pagan la pensión, y en vez de él ser un empresario también. Felicitaciones, niño, y gratísimas. Son los buenos pensares, organizando bien con la inteligencia que Dios nos da, podemos alcanzar muchas cosas. Adelante entonces, Queretín. Claro que sí, maestro, pues felicitando
tanto a la maestra Casita y Amy como al niño nos dan un gran ejemplo. Y tenemos otra manita levantada. Miladis Cáceres, muy buen día y adelante. Buen día, maestro. Le habla Milades. Sí, maestro, es que yo quería comentarle la vez pasada que su merced tocó los temas de... O sea, yo he escuchado las grabaciones que han dejado y me quedó en duda el tema de los préstamos, que su merced dice que uno no debe hacer préstamos y yo incluso iba a hacer un préstamo para el tema de apartamento. Me generó la duda porque pues es una de las formas que uno tiene como para adquirir una vivienda, porque pues yo también pienso que pues uno está pagando como una mensualidad de arriendo a otras personas y de pronto con ese mismo dinero uno puede pagar un apartamento, no sé, porque en cuanto a ahorros sí todavía no tengo así ahorro, no tengo así buena inyección pues para invertir. Y muchas gracias, maestro. Bueno, gracias su merced por hacer esa pregunta, que son muy importantes. Por eso, toda pregunta es importante. No nos quedemos con la duda, como el caso de su merced. Lo que nos estamos explicando es lo real, lo verdadero, lo que debe de ser. Pero estamos sometidos a muchísimas cosas, y a veces esas cosas las tenemos que usar sabiendo, porque este taller que hemos explicado, hay cantidades de cosas que muchas veces la persona le queda difícil hacerlo. En este caso, sí, su merced tiene lógica de que están pagando cantidad de dinero en un apartamento en arriendo. Entonces, hay una organización porque todos nosotros somos manejados por el sistema que crea la enfermedad y crea la medicina en caso de lo que conocemos del COVID, de toda esa cantidad de enfermedades que han pasado. Primero crearon la vacuna. Oigan bien, primero crearon la vacuna y después, o lo que dicen que es vacuna, después crearon la enfermedad y luego la entregaron al mundo. Lo mismo pasa con todos estos sistemas que le crean la necesidad a la gente y es así. Entonces, a nos que nos toca, pues usarlo porque no tenemos la facilidad. Pero todo esto son sistemas, son formas. Una casa que vale 50 millones, la pagan, le dan 15 años al crédito y si hacemos el conteo entre el arriendo y la casa los 15 años de arriendo no llegan ni a la mitad de lo que vale la casa o lo que vale el apartamento del edificio. Pero así es el sistema y uno dice, yo mejor pago una mensualidad de tanto y sé que me va a quedar esa casa. Pero durante 20 o 25 años tengo que esforzarme para ganarlo. Entonces, ese era lo que yo explicaba de ese dinero que yo estoy ahorrando o pagando en una empresa, porque todo el que hace un préstamo tiene que pagarlo. Pero cuando el dinero es de nosotros, ganamos lo mismo, entonces nos los gastamos en quizás en cosas indebidas. Los judíos, por eso ellos se acostumbraron a apartar el 10% de lo que se ganan, y cuando toca de hacer una inversión, la hacen porque tienen un dinero ahorrado. Entonces, pues es un sistema que hay y que es un sistema que lo forman o está en todos los países, y la mayoría de la gente hacen préstamos. La mayoría de la gente está ligada a donde dice el préstamo. Nos toca también prestarlo, pero lo lógico debería ser
de que nosotros tuviéramos la libertad de no deber, o sea, andar libre, porque muchas veces la espiritualidad que la persona alcanzó en su vida se puede perder por una deuda, porque fue escrito en la misma Biblia: ojo por ojo, diente por diente, con la vara que mide serás medido. O sea, si una persona está debiendo un dinero, pueden decir los hijos, no, ya mi papá se murió, o pueden decir, o echar atrás, porque ya el que aparecía siendo dueño ya no está. Pero ahí, eso es lo que se conoce, pero eso le hace falta un poco más. Y eso es lo que la gente considera de que no se está perjudicando. Por eso, vuelvo a decirlo por tercera vez, debería de ser, no debernos, pero con todos estos sistemas, la mayoría, todos, todos están debiéndose. Hay una liga amarrado con la empresa, amarrado con el servicio, amarrado con cualquiera. Hay una amarra energética porque la persona es, yo tengo que pagar. Desde que él hace el crédito quedó amarrado energéticamente. Espero que esto que he explicado, te lo vuelvo a decir por cuarta vez, no debería uno de deber, pero con todo lo que el sistema ha creado, tenemos, algunos se tienen que someter a eso, porque si no, si la empresa donde él labora le hace un crédito a todos los obreros que es obligatorio y el que no acepte el crédito, lo echan de la empresa. Eso ha sucedido en algunas empresas, en algunos países, porque esa es la forma de poderlo seguir, y que él va a tener un personal permanente y esa persona no se puede ir de la empresa porque tiene que trabajar y pagar el préstamo. Son sistemas que crea los mismos altos mandatarios que gobiernan el mundo. Gratitudes le damos y esperamos que lo que he explicado nos haya quedado aún más claro y el por qué se usan estos sistemas. Adelante entonces, respetable Queretín sí, adelante. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta, perdón. ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, yo conocí el caso de un amigo de que cuando fue el tema de COVID y eso, la esposa se murió y la esposa, a nombre de la esposa estaba el apartamento y la casa. Al morir ella, pues, pues, em, pues ya no le siguieron cobrando a él, porque al morir, pues ya, con eso ahí que queda energéticamente, ¿qué pasa? Bueno, muy importante. No quería tocar este tema por dos cosas, por el tiempo y porque consideramos que la persona se muere y listico, se fue para el cielo, o si era malo, se fue para los infiernos. Pero yo en el inicio dije, cuando estaba empezando esta clase de este día, dije, y ahora lo vuelvo a decir, de que cuando una persona nace, trae todos los órganos porque Dios lo hizo con todos sus órganos, o sea, le dio todas las riquezas, pero algunos vienen deformados. Dios no los hizo deformados, pero sucede que esa persona deformó, oiga bien, deformó a alguien para decir algo. Si alguien le cortó un dedo a otro, ¿qué sucederá si esa persona se muriera? ¿Ya con la muerte pagó la cortada de ese dedo? No.
a él le van a cortar el dedo. Por eso les vuelvo a decir que en la Biblia fue escrito que ojo por ojo y diente por diente. Por eso las marras que hay en este mundo, el que roba, lo van a robar, y el que mata, lo van a matar, y el que engaña, lo van a engañar, y el que adultera, le van a hacer lo mismo, y el que traiciona, lo van a traicionar. Por eso vemos tantas cosas, porque le han hecho creer a la gente que se murió, le hicieron una misa y ya está allá al lado de Dios, allá en los cielos. Pero posiblemente en qué cielo se encontrará. Entonces, respetable dama, si esta señora hizo este crédito, lo hizo, vea, entendamos que mi cuerpo es un carro. Si yo voy en un carro negro, y voy siempre a pagar una deuda o una cuota, no es el carro el que va a pagar la cuota, es el que va dentro del carro. Y si el carro, el que va a pagar la cuota, deja el carro parqueado y se va, ese carro no fue el que quedó debiendo. Quedó debiendo el que iba en el carro. Y claro, como ya el carro, el dueño del carro, ya el carro no existe, entonces ya aparentemente ya no debe. Eso es lo que nosotros los seres humanos consideramos. Pero esa deuda va a continuar, porque esa deuda no es solamente está escrito en lo físico. Se hizo un compromiso legal. Por eso dicen que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo oye, Dios está en todo. Y eso es real y eso es verdadero. Quien prestó quedará debiendo y tendrá que venir a pagar con intereses por si de pronto voy a decir, pero si yo presté 1,000 pesos, ¿y por qué entonces tengo que sufrir tanto? Sencillamente porque durante tantos años tengo que pagar esos intereses. Ahí de rapidez le he contestado, respetable dama. Le doy las gracias a su merced y también las gracias a todos los que tuvimos aquí en esta reunión, pero antes de salir o concluir la plática de este día, vamos entonces a preguntarle a la encargada de la sala cómo fue oída esta explicación y si de pronto alguno se quiere reportar, porque en realidad yo sé que sus mercedes de pronto tienen muchas preguntas, pero como el tiempo de sus mercedes por mí no sería inconveniente, pero cada uno de sus mercedes saben de que este taller es de 1 hora y a veces nos extendemos más. Por aquí hay una manito levantada que pues sí, la vamos a contestarle su inquietud, pero es su tiempo. El tiempo de nos lo sacamos para decir todas estas cosas que sí sabemos que son necesarias. Adelante entonces, Queretín. Claro que sí, maestro, gratitud. Le voy a leer una preguntita que tiene Keka Bruno, escrita en el chat, y luego vamos con las manitas levantadas, que tenemos 2 por este momento. Nos dice Keka Bruno: buenos días, maestro. ¿Pudiera ampliar la explicación del consumo de la plata coloidal y del oro coloidal? ¿Cuál es su beneficio? Bueno, aquí de rapidez, los metales, los que conocen de la tabla periódica, saben de los elementos que hay en la naturaleza, cuántos elementos hay y para qué son útiles, por qué se usan. Lo mismo, los beneficios de la plata coloidal y del oro coloidal y de otros elementos que han descubierto y que saben el poder curativo que dan el uso de estos productos.
En primer lugar, la lunarización que tenga la persona, algunos problemas de riñones, algunos problemas que tenga la persona del sistema digestivo, en especial que están sufriendo del sistema nervioso o que hay debilidad cerebral. Al fin, de acuerdo a quien se la esté formulando, a la persona que necesita de ese metal o de ese mineral o de esas sustancias, porque, por ejemplo, la lechuga tiene oro, o sea, hay muchas frutas, hay muchas verduras, hay muchos elementos que tienen oro, porque nosotros solo conocemos el oro sólido, la moneda o la barra de oro, pero el oro, existe oro energético, que es el oro que se encuentra, el oro líquido, que se encuentra en las plantas, en las frutas, que se encuentra en las verduras, que se encuentra en muchas cosas en la naturaleza. Y mientras más oro tenga en su cuerpo, que eso hace de que se aumente más la solarización, se aumentan más las defensas orgánicas, va a haber menos dolencia en el cuerpo. Cuando hay trastorno, por eso se recomienda la plata coloidal y el oro coloidal. ¿Y qué sucedería si nosotros supiéramos cuáles son las frutas ricas en oro, las plantas ricas en oro o las plantas ricas en plata o otros elementos? Y ahí comprobamos lo que dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Pero actualmente pues es a lo contrario, porque hay una esclavitud, un interés que han criado las farmacéuticas para que la persona use de sus productos, pero los productos naturales tienen lo que el cuerpo necesita, que también es natural. Entonces ahí, respetable dama, le he hablado de las bondades del oro coloidal y de la plata coloidal. Adelante entonces, Queretín. Gratitud, mi querido maestro Gabogondo. Adelante, Eli de Peña. Buen día, su merced. Buen día, maestra, gratitud. Buen día al maestro Gabogondo y a todos los seres que se encuentran en la sala. Haciendo referencia a lo que la antropogenia preguntó acerca de la muerte, cuando la persona está debiendo una casa, en este caso el ejemplo, yo quiero dar mi apreciación y el maestro dirá si puede ser o no. Lo que pasa es que cuando se adquiere un crédito de vivienda, también ahí va inmerso o se compra un seguro de vida que se paga dentro del crédito. Quiere decir que es una negociación pactada con la persona, con el banco que me está haciendo el crédito. Eso es una negociación que yo pago en la totalidad del crédito para la eventualidad de que fallezca la persona. Entonces, no es que la persona se murió y ya no quiso pagar y se murió y, ay, tan chévere, ya le quedó la casa, ya con la muerte pagó. Pienso que es una negociación pactada, como lo dije, donde se le dice al cliente, tienes que pagar un seguro de vida y lo tienes que pagar en su totalidad. Bueno, desafortunadamente la persona fallece y entonces es ahí donde ya queda beneficiada y queda saldado el crédito. Ese es mi porte y lo que yo tengo entendido acerca de eso, maestro. Usted me dirá. Gratitud. Así es, gratísimas o gracias por el porte, es así. Pero hay otra cosa, que si la persona no se muere, le quedó una ganancia de esa cuota porque él no murió, pero si se muere no pierde. Si se muere y le faltaban todavía tantos años o tanto tiempo, tantas cuotas, pero hubieron otros que pagaron todo eso y no murieron, y esas fueron ganancias o utilidades que le quedaron. Pero estamos hablando de la porción física.
Y la deuda que queda, entiéndase esto, porque por eso la gente hace tantas cosas malas y dicen, eso con la muerte se paga. Mentira. Lo que aquí se hizo, aquí se paga. Eso muy claro ha sido escrito que que no lo han entendido y otros lo han entendido y lo han cambiado para que la gente siga en la ignorancia en que vive. Por eso uno debe de luchar por ser libre, por tener libertad y poderse mover, porque no solamente esta esfera es la que existe en la creación, existen millones y millones y millones de esferas y hay esferas superiores y esferas inferiores. Hay reinos superiores y reinos inferiores y nosotros debemos de aspirar siempre lo superior, no lo inferior, pero la mayoría de la gente busca lo inferior. Entonces, por eso es que se debería hacer legalización en todas las cosas, tener una legalización y así no tener los compromisos. Mires, hay hijos tan justos que para que el padre no tenga que venir a pagar eso después de una gran labor espiritual, los hijos se encargan de cubrir o de pagar lo que el padre quedó debiendo, pero la mayoría no. Ya si mi papá quedó debiendo tantos millones, eso queda para nosotros ya, pero eso aparentemente, eso es lo que conocemos físicamente, pero su mercedes saben que existen otros planos superiores. Nosotros conocemos el cuerpo físico, pero no conocemos quién está dentro de ese cuerpo físico, que puede ser un ser muy valioso, o por qué será que hay seres dotados de tantos conocimientos como grandes investigadores, como grandes inventores. ¿Quiénes serían y por qué? Entonces, ahí lo dejamos en la cabeza de cada uno, porque en realidad ya el tiempo se ha prolongado bastante. Y eso que su merced dijo es así, es cierto, eso es real. Eso es real y eso es lo que han hecho, han creado en las entidades bancarias de que lleven el dinerito a guardarlo. Y con ese dinerito, pues como les decía antes, con ese dinerito ellos viven, tienen ingresos y el dueño del dinero le pagan un mínimo porcentaje de su propio dinero. Y así son todas las instituciones, las organizaciones, ponen sus negocios, sus ingresos, pero siempre con el propósito de ganar, no de perder. Y si alguien pierde, pues si alguien muere, pero ya tuvieron la autoridad, el ingreso de otros tantos miembros o de otros deudores que pagaron y quedó todo en perfecto estado o en perfectas ganancias, como se conoce. Eso de que la persona se pensionó y si se muere ya listo. Todo eso tiene muchas cosas que a la hora de la verdad se ve que la persona está recibiendo un dinero, pero a la hora de la verdad, si revisamos las pensiones que aparentemente le dan a la persona, eso es un porcentaje de lo que le pertenece a él. Esa es la contesta y gracias. Está muy bien lo que su merced dijo y aún le dimos un poquito más allá de lo que en realidad hace este sistema o este comercio o esta forma de crear distintos mecanismos que nos deberíamos de crearlos para el bien de nos y no para esclavizar como están esclavizando a la humanidad. Adelante entonces, Queretín, y ya creo que ya son las 9:20 aquí en Colombia, que deben ser las 8:20 en México y Centroamérica. Adelante, Queretín. Claro que sí, maestro, ya es
Para concluir, tenemos una última preguntita acá del chat por hoy. Nos dice Luznina, buen día, maestro Gabogondo. Un porte. Hoy en día los bancos, al dar un préstamo, incluyen el pago de un seguro y en caso de muerte, el deudor. En caso de muerte del deudor, el seguro paga al banco el saldo del préstamo del deudor. En ese caso, ¿el deudor queda todavía con la energía de esa deuda? Habría que revisarlo. Gracias, y habría que revisarlo. Porque, mire, hay algo que nosotros hemos explicado en este taller. Si yo voy por la calle y a alguien se le caen, hablamos de México, 20 pesos, y el que va detrás, uy, la Virgen de Guadalupe me lo mandó, porque yo no tenía para el desayuno de mis hijos. Ese dinero no le pertenece a quien se lo ganó o a quien se lo encontró. Le pertenece a aquel que se le cayó y que ese está recibiendo un castigo por botar el dinero en cualquier lugar, por no tener cuidado. Y el otro, pues, no, es que yo me lo encontré, es mío, es mío. Ese es el concepto que tenemos. Entonces, habría que revisar si este dinero que la persona sacó, revisarlo, porque ahí hay muchas cosas que actualmente lo que uno cree que no es robo, es robo. Mire algo tan sencillo, yo les voy a poner este ejemplo ya para concluir, que quizás no tenga que ver con la pregunta del banco. Yo tengo un lapicero y alguien me dice, présteme ese lapicero. Él me lo prestó para rascarse la oreja, la nariz. Pero sucede que él me prestó el lapicero para escribir o para sacar una cuenta. Esa persona que me prestó el lapicero es ladrón. Pero pueden decir, no, si él le devolvió el lapicero. Sí, pero ese lapicero tiene una mina y esa mina tiene una tinta. Y para hacer una raya gastó una mínima porción de pintura. Pero él me dijo, présteme el lapicero y no me pidió la pintura o la tinta. Entonces, es una forma de robo. Vea lo que son las leyes cósmicas. Son tan justas y por eso es que nosotros habría que revisar este caso, quién es el ladrón, si los que pusieron la entidad bancaria o el que quedó debiendo o cómo suceden aquí las cosas, porque ese dinero no es del que se murió y quedó con la deuda. Energéticamente, pues a él le facilitaron un dinero y que ese dinero lo tengo que devolver porque no era mío. El que se encontró el dinero en la calle no es de él, pues como hemos dicho en los otros talleres o en las otras clases de este taller, ese dinero sería bueno. Hay procesadores de energías como son algunos mendigos, como son algunas organizaciones o como son algunos animales, o lo compren alimento para los perros o se lo doy a algún mendigo o lo llevo a alguna organización que requiere donde hay gentes de mucha necesidad que también son procesadores, pero no, yo me lo voy a comprar en tal cosa. Dios, la Virgencita de Guadalupe, bendita sea esta Virgencita que me dio la oportunidad de conseguir estos 20 pesos o 30 pesos o 50 pesos o tantos dólares. Eso es lo que actualmente el mundo maneja, pero todo tiene una gran explicación. Gracias le damos y les doy las gracias infinitas por la oportunidad que nos dieron de explicar este taller, de explicar todo lo que hemos explicado y revisen los audios
y que esto le va a beneficiar a cada uno de los que pongan en práctica los que dijimos ahí. Por ejemplo, yo creo que algunos de sus mercedes para dar el billete ya lo darán en la forma correcta, no como lo hacían antes, para recibirlo como lo reciben. Y total, muchas cosas. Les doy las gracias infinitas, que Dios les bendiga, les multiplique sus ingresos, que haya más conocimiento de lo que hacemos, de lo que tenemos y de cómo aprovechar lo que Dios nos ha dado y saberlo aprovechar. Le deseamos lo mejor, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener la oportunidad de oírnos y de estar atentos a todas estas clases. Los invitamos para el próximo domingo, otro taller relacionado a otras cosas que necesitamos conocer. Dios les bendiga y les saludó con afecto y respeto Gabo Gondo. Adelante, Queretín.